Un orador tiene que argumentar. En esta sesión vamos a ver la relación que hay entre la oratoria y la argumentación y sobre todo vamos a ayudarte a que seas capaz de argumentar mejor. ¿Por qué digo que la oratoria está íntimamente relacionada con la argumentación? La argumentación, como ya sabes, es el conjunto de razones ordenadas. Una argumentación es el conjunto de argumentos que demuestran un principio, que avalan tu idea, que afirman tu postulado o que defienden tu posición. Esas razones tienen una metodología que te explicaré después, pero en todo caso es un ejercicio de argumentar racionalmente un postulado y defenderlo de forma que sea irrefutable, que cueste mucho desmontarlo. ¿Y por qué digo que es importante la argumentación para un orador? Sea un vendedor, sea un político, sea un compañero, sea un directivo, sea un trabajador, sea profesor, cualquier función de la sociedad. ¿Por qué es importante la capacidad de argumentación? Mira, lo hemos hablado mucho. La oratoria es convencer. Tú no puedes utilizar las técnicas de imposición. Si se imponen con órdenes, se convence con argumentos. Por tanto, si la oratoria es convencer, tu herramienta, aparte de las formas y el fondo, van a ser los argumentos. Los argumentos que hay que incorporarlos en la parte central del discurso como hemos visto. Un orador argumenta siempre, nunca impone. La persona que argumenta tiene varias ventajas frente a la que no lo hace. Primero, en el fondo, es una muestra de respeto. No te quiero imponer nada, te quiero convencer o quiero darte mis argumentos para que me comprendas, para que pueda yo también comprender los tuyos. Arguméntame, por favor. Normalmente, muchas personas no argumentan, quieren imponer, se enfadan, cierran, no hay ese diálogo, esa técnica dialéctica que vimos que hay en los argumentos cruzados. Un orador siempre argumenta. Por favor, argumenta. Cada vez que digas un postulado, ten preparado el por qué lo dices, como el para qué, trascendental, pero también el por qué lo dices. Prepara argumentos. No es difícil conseguirlo, pero aparte de que tiene esa relación de respeto al otro, de no imposición, el argumento también, y cada día son más importantes, ¿no? Porque aunque tú estés en un círculo muy cerrado, las redes sociales, tu opinión se emite en muchos lados, te ganas a los terceros, a la audiencia tercera que puede que no esté presente, porque tu punto de vista queda mucho más explicado. Por tanto, un orador argumenta, un negociador en este caso argumenta, un vendedor argumenta. La técnica de argumentación viene de muy antiguo, es muy variado, pero en el fondo es demostrar algo o afirmar algo mediante razones que queden constatados, que sea difícilmente refutable. Las razones pueden ser de muchos tipos, como te puede figurar. De hecho, espontáneamente argumentamos. Simplemente si yo quiero, por ejemplo, un caso típico, si yo te digo, hablar en público es cada día más importante. Si no hablas en público bien, te va a ir mal en la vida. Hablar en público es posible. Con este curso de oratoria vas a aprender a hablar en público. He empezado con una promesa y he ido terminando con una serie de argumentos. Es una argumentación muy sencilla, pero que te llega. Yo quiero que ejercitáis, y pondremos los ejercicios en esta sesión, con varias ideas que desarrolléis argumentos, cruzaréis unos con otros, para que veáis cómo se puede argumentar y cómo se puede ir gestionando esa serie de razones ordenadas para fundamentar la propuesta que haces. ¿Qué forma de argumentación hay? Pues básicamente hay dos grandes grupos. Lo que es la argumentación basada en la lingüística y lo que es la argumentación basada en la razón, en la lógica. En la lingüística, pues es lo que se conoce como argumentación retórica o la dialéctica, que en el fondo es la que estamos nosotros viendo, ¿no? Es decir, tú convences por argumentos y razones, pero también por emociones. La argumentación oral, que es la que nosotros practicamos, tiene esta doble dimensión, como hemos ido viendo a lo largo del curso. Pero también una argumentación puramente lógica, que atiende a la razón. El orador debe incorporarla también. Es decir, siempre hay que conmover, pero siempre en lo posible hay que convencer, que tener una parte de razón, ¿no? Estos dos tipos de argumentación debe llevarla el orador en paralelo. Hay muchos tipos de argumentos. No quiero ser muy extenso. Si quieres profundizar, hay muchos libros en la materia, pero como muestras te querré poner algunos tipos de argumentos que lo utilizamos muchas veces espontáneamente, pero que debes hacerlo. Uno de ellos es la analogía o semejanza. Para fundamentar una razón
o un postulado, pues pones como ejemplo otro que funciona, que la otra parte lo acepta, que lo comparte y tú lo pones. No sé, pues yo podría decirte ahora, aprendiste a leer, luego puedes aprender ahora a hablar bien en público. Es una analogía. Si ya has hecho esto, también puedes hacer esto. Ese tipo de argumento pues funciona y es importante. Otro tipo de argumento es el dilema. Se llama el disyuntivo, el dilema. Eso lo utilizan muchísimo en política, por ejemplo, o también en venta o en empresa, que es el o A o B. Si a ti te interesa A, pues pon un B muy malo. Por ejemplo, yo te podría decir, si no aprendes a hablar bien en público, vas a fracasar en tu vida. Por tanto, te planteo que aprendas a hablar bien en público con este método. O decides fracasar o decides hacer el método. ¿Qué vas a optar? Pues te he puesto en un dilema. Es muy probable que diga, oye, pues quiero aprender a hablar bien en público. Es un ejemplo, si me permite, muy fácil, pero esto es un dilema. El orador va a utilizar el dilema. Contra ti en la dialéctica van a utilizar el dilema. Es una técnica muy habitual, una forma de argumentar. Tú procuras no caer en la trampa de los dilemas. Piensa que cada vez que tengas un dilema en oratoria expuesto ante ti, probablemente haya sido forzado para empujarte, impulsarte a tomar la solución del dilema que al orador le interesa. Quédate también con ese argumento. En la argumentación puramente lógica, pues están los argumentos que son los clásicos. Te lo digo porque son muy obvios, pero son bonitos, ¿no? La argumentación deductiva y la inductiva. La deductiva es la que parte de un principio general conocido para llegar a algo concreto. Eso ya empezaron con los griegos, que decían, todos los hombres son mortales. Es una realidad que conocemos, nadie puede decir que no sea así. La inferencia sería, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, luego Sócrates es mortal. Es un argumento deductivo. De un principio general aceptado, partimos al concreto. El razonamiento o argumentación inductiva es la inversa. De una realidad constatada, concreta, sacamos una ley general. Por ejemplo, si yo suelto este papel, se caería al suelo, me voy allí, suelto otro papel o un bolígrafo, se cae al suelo, luego yo de cosas concretas puedo decir, si todo lo que cojo y suelto cae al suelo, debe haber una fuerza que atraiga los objetos hacia el centro de la Tierra. Sería el principio de la ciencia, ¿no? Que es inductiva. En todo caso, como ves, son muchos tipos de argumentos, podría ponerte muchos más, pero no sería el caso, pero sí quédate que hay técnicas de argumentación y que te estoy poniendo distintos tipos de argumentos y todos más o menos parten de lo mismo, de un principio que la persona que te está escuchando acepta y tú, por analogía, por dilema, deductivamente, inductivamente, tratas de convencerlo de otra cosa. Parte siempre de algo conocido para llegar a lo que a ti te interesa mediante una serie de razones y técnicas. No te preocupes, esto tampoco es difícil, de hecho argumentamos de forma espontánea, pero fíjate por favor en muchos debates, cualquier debate en la televisión, político, científico o cualquier debate parlamentario, fíjate cómo el buen orador va argumentando y va a utilizar estos tipos de argumentos que te he dicho, o el dilema, que es en política o yo o el caos, o la analogía o la semejanza o lo inductivo o lo deductivo. Fíjate y simplemente prestando atención vas a aprender técnicas de argumentación. No me extiendo más, simplemente quiero que te quedes con estas dos ideas, que el buen orador argumenta siempre y que la argumentación, aparte de una muestra de respeto a la otra persona, es una palanca importantísima de convicción, de defensa de lo propio y de alguna forma de ganarte el respeto incluso de las personas que no están de acuerdo contigo. Pueden no estar de acuerdo contigo, pero por lo menos han visto que te has esforzado en explicar tu porqué, consigues que te comprendan mejor y en última instancia en oratoria te conviertes tus razones en mucho más convincentes y eficaces, que en última instancia, como ya sabemos, es lo que persigue el buen orador.